y gracia de Dios en el servicio de la iglesia. He tomado la cita en Gálatas 5:13 para este mensaje que dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En esta cita, Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y la libertad para servir. Y nos dice que no utilicemos tal libertad para darle rienda suelta a la pasión de la carne. La libertad para pecar no es libertad, porque nos esclaviza a Satanás, a otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Si fuimos llamados a ser libres, deberemos hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio mutuo. Y debemos ser fruto de una libertad cristiana. Si vamos a vivir por Dios, primero es la doctrina y después la práctica. Nosotros los cristianos sabemos que somos libres, que nuestro Salvador nos libró del pecado, de la ley y de la muerte, por medio de su Hijo Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz. Y no solamente fuimos llamados a la libertad, sino que somos parte de una familia. Fuimos adoptados para hacer buenas obras, a ser colaboradores y mayordomos de nuestro Señor. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y sobre todo la vida. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios y contestar esa atención incomparable con una vida de servicio. Debemos trabajar como un solo cuerpo en Cristo que somos. ¡Qué bendición sería para nuestra iglesia que todos sus miembros cumpliéramos con el deber y pusiéramos en práctica nuestros dones? Esa libertad que habla Pablo, debemos iniciarla sirviendo a otros. Nuestro servicio para la obra de nuestro Señor nunca debe generarse en una obra penosa al servicio. No debe ser rutinaria, obligada, con contienda. Debe ser de amor, disposición y voluntad. Está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fortaleza, la inspiración y el conocimiento administrativo de nuestra vida viene de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Servirle a nuestra iglesia es un privilegio, no importando el cargo o la posición que tengamos, ya que todo lo que hagamos, por muy pequeño que nos parezca, les aseguro que para el Señor no lo es. Él lo que le agrada es que le sirvamos con amor y reverencia. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo hace mucho hincapié
y nos exhorta a la iglesia a un solo sentido, a ser servidores en la obra del Señor. El desánimo nos aleja de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, de asistir con frecuencias a las actividades de nuestra iglesia. El desánimo nos aleja a servirle al Señor. Esfuérzate y sé valiente. A Dios no le agrada higuera sin higo. A Dios no le agrada terreno sin fruto, ni red sin pescado. A Dios no le agrada pámpano sin uva, ni misiones sin misioneros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, no debe existir desánimo, ni competencia, ni diferencia. Debemos trabajar juntos con mucho amor. Nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir con el Señor y con la iglesia. Hay un mensaje que proclamar. Y Dios nos ha puesto en ella para hacerla cumplir, tanto en la evangelización como en la educación. Los dones, talentos de nuestros miembros en la iglesia son múltiples y debemos ponerlos en práctica al servicio de la causa de Cristo. Dios nos reclama que le amemos con nuestro tiempo, con nuestros talentos y dones. Pablo no recomienda la pereza ni la inactividad en la gracia. Romanos 12:11. No solo se aprende a servir, sino también a ser obediente, que es lo que le agrada a Dios. Hay muchos hermanos que nos gozamos en participar en las diferentes actividades de nuestra iglesia. Nos gozamos por haber conocido la verdad. Nos gozamos por ser salvos, pero nada más. Pero no conocemos el gozo al servicio. Pero muchos de nosotros no conocemos el gozo al servicio. Dios estará con quien asuma el compromiso y la responsabilidad de este desafío de fe de la mayordomía integral de la vida. Él tiene una promesa eterna que nunca falla. Y Él nos dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cuando sirvamos en la obra de Dios, no debemos perder de vista que somos colaboradores y no dueños de la obra. Dios es el dueño del campo de trabajo, quien nos manda a laborar, a edificar y a trabajar. Nos dio dones para construir en el desarrollo de nuestra iglesia y transformarlos en el servicio a los hermanos y al prójimo. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podría servirle a Dios y a la riqueza. Uno de los privilegios que el Señor nos da en participar en lo que Él está haciendo, Él no necesita ayuda. Él lo puede hacer todo.
pero nos llama a trabajar con Él para llevar a cabo su propósito en la tierra. Él nos ofrece la oportunidad de participar en la construcción de su reino y servirle de acuerdo a nuestros dones, no a nuestras habilidades innatas. Un don espiritual es un regalo de Dios y nos lo da para servirle. Nuestras habilidades pueden ser útiles en su obra, pero nuestros dones nos equipan y nos llevan al éxito. Y nosotros somos responsables por el uso que hacemos de nuestros dones. No seremos responsables por los dones que no hemos recibido. Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores. A veces damos más tiempo a nuestras necesidades físicas y descuidamos nuestras necesidades espirituales. Hermanos, recordemos que nuestra libertad es una libertad cristiana y espiritual para hacer las buenas obras, no para satisfacer el deseo de la carne. Los que andamos en el Espíritu rechazan los deseos de la carne, que incluyen inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, inamistades, pleito, celo, enojo, rivalidades, borracheras. Gálatas 5, 19, 21. Pero el capítulo o la cita que he tomado para este mensaje nos insta, que es Gálatas 5, 13, nos insta a servir por amor los unos a los otros en el trabajo. Esto significa que debemos ayudar a nuestros compañeros y hermanos. Debemos ayudar a nuestros compañeros y hermanos incluso aun cuando sea nuestras competencias o estemos en desacuerdo con ellos. Debemos cultivar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 22, 23. Gálatas 6, 1 al 10 dice: trabajar por bien de otros. Filipenses 1, 27 y 2, 11 dice: trabajar de una forma digna. Si somos libres podemos hacer la voluntad de Dios. Dios no nos obligará a hacer su voluntad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando Dios nos crió y nos liberó del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, determinó exactamente lo que necesitaríamos para servirle. Y eso es formación espiritual, oportunidad, recurso y personalidad. Dios nos diseñó y nos liberó para que hiciéramos una vida diferente.
Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: Dios nos creó para una vida de buenas obras, los cuales ha preparado para nosotros. Y estas buenas obras, hermano, es nuestro servicio a Dios y a los demás. Hermano, el tiempo es corto. Y eso quiere decir que Dios acortó el tiempo. Si nos ponemos a pensar cómo se está yendo este año, ya casi terminando, nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer con el tiempo es servirle a Dios. Debemos aprovechar nuestro tiempo antes que sea demasiado tarde, antes que la vejez asedie con más rigor y nuestros años declinen. Y podamos decir como Salomón: no tengo en ello contentamiento. Eclesiastés capítulo 12. Hermano, la iglesia te necesita. Hay un lugar para ti. Esfuérzate y sé valiente. Dios te bendiga. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por este momento. Señor, gracias por saber que fuimos libres de la muerte. Somos libres, Señor, del pecado. Señor, gracias. Gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, de la vida eterna. Gracias por el sacrificio, Padre, y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz, Señor, para liberarnos de ese yugo del pecado. Agradecidos estamos de ti, Señor, por ese infinito amor que tú nos demuestras, por ese infinito amor, Señor, que tú nos demostraste por medio de tu Hijo, Señor. Gracias, agradecidos estamos de ti. Señor, también te doy gracias por la oportunidad que nos das por medio de este medio de llevar tu palabra a aquellas personas que aún no lo conocen. Gracias por esta campaña, Señor. Gracias por sus predicadores. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por lo que nos has dado hasta hoy. Agradecidos estamos de ti. Todo te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido culminar con nuestra campaña de mayordomía 2020. Agradecemos a Él porque, a pesar de la situación que vivimos en el país y en el mundo entero, nos permitió llevar a cabo esta campaña. El motivo o el propósito de esta campaña es motivarnos, mis hermanos, a trabajar en su iglesia y desarrollar sus dones y talentos al servicio de nuestro Señor. Leo para ustedes 1 de Pedro 4:10, que fue nuestro versículo lema de nuestra campaña, y dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga.